911, ¿emergencias? No encuentro a mi hija. Valerie Jackson, de 9 años, desapareció de su casa de Spokane, Washington, sin dejar rastro. Se inició su búsqueda por todos los barrios de la ciudad y por las zonas cercanas de montaña y bosque. Pero la clave para resolver el misterio sería un sistema de investigación que se encontraba a miles de kilómetros. En el espacio. Spokane, Washington, es una ciudad llena de vida. Es el centro de un área conocida como el noroeste interior. Muchos de los residentes buscaban un lugar donde criar a sus hijos y se asentaron a varios kilómetros al este de la ciudad, en el valle de Spokane, donde las escuelas son buenas, hay poca delincuencia y las familias se sienten seguras. Brad Jackson, camionero, y su hija Valerie vivían allí en una casa que compartían con los padres de Brad. Brad tenía la custodia de Valerie porque la madre de la niña, Roseanne Pleasant, había desaparecido misteriosamente hacía 7 años. Tenía problemas con la droga. En octubre de 1999, Valerie acababa de cumplir 9 años. Era una alumna brillante de la escuela elemental McDonald que se encontraba a pocas manzanas de su casa. Era una niña encantadora. Si alguien se peleaba, ella siempre intentaba arreglar las cosas. Era una niña realmente estupenda. Nunca se metía en líos. En la mañana del lunes 18 de octubre, todo iba bien como cualquier otro día de colegio, hasta que sucedió algo terrible. ¿Cuál es su localización? No encuentro a mi hija. Bien, ¿qué edad tiene? 9 años. ¿Y hoy no ha ido al colegio? No, nos estábamos preparando para irnos y ella salió un momento al jardín porque ya estaba lista y no la encuentro por ninguna parte. ¿Es blanca? Sí, un poquito pelirroja. Brad dijo que Valerie había estado jugando con el perro en el jardín mientras él estaba en el sótano haciendo la colada. Más tarde, oyó salir a Valerie por la puerta del garaje. Y después la oyó en el jardín. Y entonces dijo que a las 8:32 salió por la puerta principal y la niña no estaba, y que vio su mochila tirada en la escalera. Valerie. Vamos, Valerie, ¿dónde estás? Brad Jackson la buscó desesperadamente por el barrio, llamando a todas las puertas y preguntando por su hija antes de llamar a la policía. Bien, ¿cómo iba vestida? Llevaba unos vaqueros oscuros por los lados, calcetines morados y chaqueta rosa, que me parece que tiene unas florecitas azules. Esa llamada movilizó no solo a la policía, sino a todo el barrio que estaba muy unido. Yo llegué a casa a las 9 de la mañana y unos 5 minutos más tarde me llamó mi suegra diciéndome que en Blossy había desaparecido una niña pelirroja y enseguida comprendí que se trataba de Valerie. Así que fui allí corriendo. Brad estaba en el jardín de la entrada y me acerqué a él. Le di un abrazo y le dije, vamos a encontrarla. Normalmente cuando desaparece un niño, lo encontramos dentro de casa o jugando en casa de un amigo y aparece a los 45 minutos o como mucho a la hora. Pero la niña no aparecía por ninguna parte. La abuela de Valerie habló por televisión pidiendo su vuelta a casa. Por favor, pedimos a quien se la haya llevado que nos la devuelva. Valerie, ya sabes cómo te abrazamos y te damos un beso todas las noches, cariño. A medida que continuaba la búsqueda, los vecinos empezaron a llamar dando pistas a la policía. Yo vivo en la misma calle en la que fue secuestrada la niña. Quizá pueda decirles algo que les sirva de ayuda. Bien, ¿qué sabe usted? Estas últimas semanas he visto a un hombre con un coche azul, de pelo castaño claro y alrededor de 1,90. Desgraciadamente, ninguna de estas pistas coincidía. Los padres temían que algo siniestro había invadido su tranquilo barrio. Estábamos todos aterrorizados. No dejábamos a nuestros niños ir a la escuela porque no queríamos que fuesen los siguientes.
Pasaron los días y no había la menor pista de la niña de 9 años, Valerie Jackson. Se pusieron carteles en todas las tiendas, en las ventanillas de los coches y se anunció en Internet. Los periódicos y las cadenas de televisión pidieron a los ciudadanos que informaran de cualquier cosa sospechosa. Como padre estás preocupado porque yo tengo una hija de la misma edad y piensas que puede haber por ahí un desalmado que se dedica a raptar niños. Una posibilidad era que hubiera sido secuestrada por un desconocido. Pero los problemas en la familia Jackson daban lugar a otra posibilidad. El hecho de que su madre estuviera en la lista de desaparecidos desde 1992 hacía pensar que la madre o alguien en nombre de la madre podía haber raptado a Valerie. Pero la última vez que fue vista Roseanne Pleasant, la madre de Valerie, había sido 7 años antes, en 1992. El hermano de Roseanne no creía que su hermana tuviera nada que ver con la desaparición de Valerie. Acusaba directamente a Brad. Creíamos que la había vendido a una red de pornografía por dinero. Él estaba recaudando dinero para pagar una recompensa y pensamos que cuando hubiera tenido suficiente pagaría a alguien. Si tenía problemas con la droga no lo sabíamos. Los detectives registraron la casa de Jackson en busca de pistas. En el cuarto de Valerie encontraron unas manchas de sangre en la almohada. Brad Jackson dijo a la policía que a Valerie le había estado sangrando la nariz la noche anterior a su desaparición. También encontraron una receta médica de Paxil, un antidepresivo que tomaba Valerie. Descubrieron que la niña, tan aparentemente alegre y normal, estaba en tratamiento psicológico por la relación estresante que tenía con Danette Schroeder, una de las novias de su padre. Danette y Valerie discutían y se peleaban con frecuencia. Danette le sugirió a Brad que Valerie acudiera a terapia y fue entonces cuando le dieron los antidepresivos. Y los científicos forenses encontraron otra cosa en la cama de Valerie. 2 pelos rojos. Fueron identificados como vello púbico y parecían ser similares a los de Brad Jackson. Pero el vello púbico puede pasar de una habitación a otra en los calcetines. No era una prueba sólida y no había indicios de abuso sexual. A la policía le pareció raro que Brad pudiera recordar con tanto detalle la ropa que llevaba Valerie el día que desapareció, cosa que la mayoría de los padres no suelen recordar. Sabía exactamente hasta la última pieza de ropa que llevaba Valerie, incluso lo de los calcetines morados. Y aunque Brad decía que Valerie sangraba frecuentemente por la nariz, no había ninguna otra señal en el interior de la casa que corroborase su historia. No encontré ninguna otra prueba en la casa aparte de la mancha de sangre en la almohada. No había ni Kleenex ni papel higiénico por ahí que pudiera haber usado la niña para parar la sangre de la nariz. Con una orden judicial, la policía registró la camioneta y el coche de Jackson en busca de pruebas. Pero no encontraron nada en ninguno de los 2 vehículos. 2 semanas después de la desaparición de Valerie, los habitantes del valle de Spokane organizaron una vigilia con velas rezando por su regreso. Pocos sabían en ese momento que el padre de la niña era un sospechoso. Él me había dicho que sabía que le estaban siguiendo los medios de comunicación y que los vecinos le seguían a todas partes y tenía que despistarles, que se estaba volviendo loco. Pero sorprendentemente la policía no estaba vigilando a Brad Jackson para nada. ¿Por qué? Porque no les hacía falta hacerlo. Cuando la policía registró el coche y la camioneta de Jackson buscando pruebas, dejaron una cosa dentro. Era un dispositivo llamado Sistema Global de Posicionamiento, o GPS. A 17.000 kilómetros de la Tierra hay 28 satélites de posición global girando alrededor del planeta. Cada uno emite la hora exacta, controlado por un reloj atómico. Como las señales tienen que recorrer distancias diferentes y por lo tanto alcanzan la Tierra a horas diferentes, un receptor computerizado convierte esa información en la posición exacta, hasta en un radio de 10 metros.
El receptor GPS graba la localización. Si nos trasladamos a otro lugar, reconoce la diferencia de hora y cuánto tiempo hemos pasado en el lugar con una exactitud de milisegundos. De ese modo, la policía pudo monitorizar la localización del vehículo. Después de haber escondido los transmisores en los vehículos de Jackson, el detective Madsen tomó un riesgo calculado. Se enfrentó a Jackson diciéndole que sospechaba que él era el asesino de su propia hija. Yo no sabía si la había enterrado, pero decidí correr el riesgo. No la habíamos encontrado tras más de una semana de búsqueda, y que no la hubiéramos encontrado en tanto tiempo me hacía pensar que la niña estaría bajo tierra. El detective Madsen vino a decirle: mire, sabemos que usted la mató y que la enterró en alguna parte. Lo más probable es que no cavara usted un hoyo muy profundo. Los animales la van a encontrar y van a sacar sus huesos fuera. Se va a descubrir todo. Ándese con cuidado porque voy a ser su sombra. Nunca se sabe cuándo llegará la hora de que le meta en la cárcel. Los satélites también le observaban. Y no pasaría mucho tiempo antes de que Jackson picara el anzuelo. El sistema GPS reveló que Jackson había recorrido 95 kilómetros en su coche hasta un aserradero abandonado y se quedó allí 44 minutos. 4 días después, Jackson hizo un recorrido de 5 minutos desde su casa a otro lugar abandonado en Vickery Road. Llegó allí a las 2:28:28 y no se fue hasta las 2:44:10, que son aproximadamente 15 minutos. Desde allí, el GPS registró que Jackson había conducido 95 kilómetros y que había parado nuevamente en el aserradero. Hay algo de campo abierto, granjas y mucho bosque. Cuando la policía fue al lugar de Vickery Road, los perros policía fueron directamente a una tumba poco profunda, en la que solo había 2 bolsas de plástico y cinta adhesiva, en la que había algunos cabellos rojos pegados. Después, la policía recorrió los 95 kilómetros hasta el aserradero. Una vez allí, los perros policía encontraron una zona que había sido excavada recientemente. Era una tumba, más profunda que la de Vickery Road. Y allí estaba el cadáver de la niña de 9 años, Valerie Jackson, que yacía boca abajo. La jugada de la policía había valido la pena. Jackson se había asustado y había trasladado el cadáver a una tumba más profunda. Vi al sheriff Stirk dirigiéndose hacia mí. Me miró y me dijo que habían encontrado lo que parecía ser el cadáver de Valerie, y me vine abajo completamente. No podía sentir nada. No sentía mis piernas, mis brazos, nada. Estaba muerto. Estaba muerto. Mentalmente, en aquel momento sentí que me moría. Me moría. Era muy doloroso. Ahora los investigadores ya contaban con un montón de pruebas forenses. Las bolsas de plástico eran exactamente iguales que las encontradas en la cocina de Jackson. Y en su interior había rastros de sangre de Valerie. La cinta adhesiva era la misma que la del rollo encontrado en el sótano de Jackson. Junto a las 2 tumbas hallaron huellas de neumáticos y de zapatos. Todas estas pruebas vinculaban a Jackson con el enterramiento, pero la policía seguía sin tener pruebas de que Jackson fuese el asesino de su hija. La policía envió las bolsas de plástico al Servicio Secreto de los Estados Unidos para ser analizadas. Utilizaron una técnica muy especial de sedimento al vacío, que localiza hasta el más pequeño rastro de una huella dactilar en una superficie no porosa, como el plástico. Nuestra misión es ayudar a las fuerzas del orden estatales, locales o federales. Si hay un caso de secuestro o asesinato de un niño, aunque estemos ocupados, le damos prioridad inmediata. La prueba se mete en una cámara junto con pequeñísimos trozos de oro y zinc. La presión de la cámara queda reducida a un vacío casi total. Los metales se calientan,
Se vaporizan y dentro del vacío de la cámara se adhieren a cualquier grasa de dedo que pueda estar presente. El análisis fue un éxito. El servicio secreto encontró huellas dactilares en el interior de la bolsa de plástico y de la cinta adhesiva. Las huellas dactilares eran las de Brad Jackson. Durante la autopsia de Valerie Jackson, los forenses no encontraron señales de abuso sexual, pero descubrieron moratones en la cara y en la nariz que resolverían el misterio de cómo había sido asesinada. La almohada que encontraron en su cuarto tenía 2 manchas de sangre, lo cual indicaba que alguien le había presionado con ella en la cara y que a la niña le estaba sangrando la nariz. La cuestión del móvil seguía siendo algo que obsesionaba a los fiscales. El asunto clave era ¿por qué? Y convencer a un jurado de que un padre podía realmente haber matado a su propia hija. En un fascinante giro de los acontecimientos, fue el sistema GPS lo que desveló el esquivo móvil. Casi un año después de la desaparición de Valerie Jackson, su padre fue juzgado por asesinato. Gracias al GPS que les condujo hasta la tumba de Valerie, los fiscales ahora podían reconstruir todo el proceso del crimen. La acusación sostenía que Jackson ahogó a Valerie con la almohada, dejando las manchas de sangre encontradas por la policía. Entonces, Jackson cogió las bolsas de plástico y la cinta adhesiva para taparle la cabeza y evitar que cayera la sangre al suelo. Finalmente, Jackson vistió a la niña. Por eso recordaba también lo que llevaba Valerie, incluso el color de los calcetines. Jackson llevó el cuerpo de Valerie al lugar de Vickery Road, tan solo a 5 minutos de distancia, una zona que conocía por sus cacerías. No estaba claro si cavó la tumba entonces o lo había hecho algún tiempo antes. Cuando regresó a su casa, llamó a la policía para informar de la desaparición de su hija. Algunas semanas más tarde, mientras estaba siendo vigilado por el GPS, Jackson condujo durante 1 hora hasta un aserradero abandonado, donde estuvo 44 minutos, supuestamente cavando una tumba más profunda. Cuatro días después, Jackson volvió a la tumba de Vickery Road y desenterró el cuerpo de Valerie, haciendo otra hora de vuelta al aserradero, y la metió en la nueva tumba. Pero, ¿por qué mató Jackson a su hija? Sorprendentemente, el GPS nos dio la respuesta. Jackson pasó repetidamente por la casa de Danette Schroeder, a la ida y a la vuelta de las tumbas. A pesar de que ya habían roto, Brad seguía persiguiéndola. Estaba obsesionado con esa mujer. Y la obsesión llegó a un punto en el que su relación con ella era más importante que la vida de su hija. Yo estoy convencido de que llegó un momento en el que pensó que Valerie nunca iba a aceptar a Danette. Él quería a Danette y tuvo que deshacerse de Valerie. Lo primero que hizo Brad Jackson después de ser detenido fue llamar a Danette desde la cárcel y proponerle matrimonio. Y lo primero que hizo ella fue cambiar la cerradura de su casa. El fiscal Jack Driscoll se ocupó del caso personalmente. He aquí un padre que debía proteger a su hija, que se supone que debía ser su guardián, y que acaba matándola, enterrándola boca abajo en la tierra, como si no le importara nada. A mí me ofendió su horrible reacción. Tenía que aceptar el caso, tenía que hacerlo. Este tribunal le declara culpable de homicidio en primer grado y le condena a 56 años de prisión. En el juicio, Jackson no negó haber cavado las tumbas y haber enterrado a Valerie, pero mantuvo que la muerte de Valerie había sido un accidente.
que se la había encontrado muerta con una sobredosis de Paxil. Temiendo que le culparan a él, se asustó y enterró el cuerpo. Pero los médicos forenses testificaron que los niveles de Paxil en el sistema de Valerie estaban muy lejos de ser letales. Brad Jackson fue declarado culpable de asesinato en primer grado y fue condenado a 56 años de prisión. Yo creo que deberían haberle condenado a muerte, pero no lo hicieron. Creo que alguien que mata a un niño, cualquiera que mate a un niño, debería ser condenado a muerte. No merece vivir. Espero que nunca salga de la cárcel y me gustaría que nos dijera dónde está Roseanne. Mucha gente cree que Jackson también mató a la madre de Valerie, Roseanne Pleasant, muchos años antes. Pero la policía no tiene pruebas. Le tenía un miedo terrible a Brad. En mi última conversación con mi hermana, me dijo que temía por su vida. Me dijo que Brad tenía unas botellas de lejía escondidas. ¿Para qué quería la lejía? En aquella época, Brad trabajaba en la construcción. Yo estoy convencido de que mi hermana está enterrada entre los cimientos de algún edificio. Los niños de la escuela McDonald plantaron un árbol a la entrada en recuerdo de Valerie y allí vive y crece sano y fuerte, como le correspondería a Valerie.